Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana fue buena en términos generales, simplemente buena. La mayor parte de las bolsas del mundo cerraron en números negros, con excepción de la mexicana, que curiosamente tuvo una baja de más del 1%. Y lo más relevante en la semana fue que salió el dato de la inflación del mes de agosto en los Estados Unidos. Lo vamos a platicar, al igual que vamos a platicar sobre el petróleo, sobre el paquete económico de México que se dio a conocer justamente hace una semana. En fin, creo que vamos a tener un buen programa. Yo les diría que en materia de mercados, como dije antes, fue una buena semana. El Nikkei tuvo un incremento importante del 2.84%. En Shanghai Composite estuvo plano. El Euro 600 subió 1.98%. El Dow Jones tuvo un incremento de 0.85%, igual que el Standard & Poor's de 0.64%. Nasdaq tuvo un incremento de 0.79%. Como mencioné, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un descalabro del 1.83%. El peso, por contra, ganó terreno frente al dólar en 2.95%. Se bajó de los niveles de 17.70 a niveles de 17.08, 17.009. Esto significó que el peso se revaluara cerca de casi 3%, y el euro sí se siguió deslizando con respecto al dólar en 0.40%. Eso es lo que tenemos en cuanto a mercados. ¿Pero qué ocasionó esto? Bueno, pues principalmente el dato de la inflación. Salió la inflación en Estados Unidos, y simplemente para ponerlos en contexto y dejar que el licenciado Gordillo nos explique lo que nos anunciaron hace unos cuantos días, es que la inflación nominal en Estados Unidos en el mes de junio ya había tocado el 3%. Después, en julio, tuvo un rebote al 3.2% por un tema más que nada de comparación estadística, porque julio y agosto fueron meses de muy bajas inflaciones el año pasado. Sin embargo, en agosto el incremento es importante, mensual de 0.6%, lleva la inflación anual al 3.7%, y eso sí preocupa. Sin embargo, esto se compensa con un dato muy bueno de una baja importante en la inflación subyacente, que es la más importante porque es la estructural, donde vemos que esta baja del 4.7 al 4.3. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Estoy seguro que el licenciado Gordillo nos lo va a explicar mucho mejor. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Bueno, sí, llevamos semanas comentando la percepción del mercado sobre lo que vaya a ser los futuros pasos de la Reserva Federal en su política monetaria. Y entonces a principio de mes empezamos a ver datos económicos un poco contrastantes, ciertas señales de debilidad en el sector laboral, pero señales de repunte en el sector manufacturero, sector servicios, en otros indicadores importantes económicos que muestran que la economía sigue resistente, que ya estamos con datos en julio y agosto, o sea, el tercer trimestre, que puedan decirnos que la economía, no es lejos de desacelerarse, sigue mostrando mucha fuerza. Entonces, todo esto cambia o preocupa a los mercados sobre lo que vaya a hacer la Fed hacia adelante. Sin embargo, la inflación sí estuvo por arriba de lo esperado, sí tiene este rebote que tú te refieres, pero ya lo esperábamos de alguna manera. De aquí en adelante la inflación seguirá encaminada hacia el 3%. Nos preocupan algunas cosas como son los servicios, pero no es algo que no es algo nuevo. Ya teníamos esta misma preocupación. Y eso es suficiente para que la Fed mantenga la perspectiva, para que el mercado mantenga la perspectiva de que la Fed no vaya a aumentar tasas en su reunión de la semana que entra, pero, por supuesto, la posibilidad de que todavía lo haga hacia final de año. Así estamos, y el mercado de alguna manera está tratando de adelantarse sobre qué pase con la política monetaria ya hacia el próximo año. ¿Cuánto tiempo tardará con esa tasa tan alta?
qué impacto va a tener esa tasa tan alta en la economía el próximo año. Y bueno, ese tipo de especulaciones son las que están reacomodando los mercados y los portafolios en el mercado bursátil y en el mercado de dinero. Sí, estoy de acuerdo. En cuanto a probabilidades, se podía decir que la probabilidad de que no suba la tasa ahora, el 20 de septiembre, pues es bastante alta, ¿no? Wall Street, las apuestas van en el sentido de que la tasa no va a subir y casi el 80% piensa de esta manera. Sin embargo, la tasa para el mes de noviembre, pues ahí sí ya se subieron las probabilidades al 40%, ¿no? Como que la moneda está en el aire. Yo creo que si sube o no sube va a ser dato dependiente. Va a corresponder a cuál fue la inflación del mes de septiembre y la inflación del mes de octubre. ¿Para qué nos adelantamos a ello, no? Sin embargo, lo que sí es cierto, y a mí lo que me interesa señalar, es que la tendencia honradamente sí sigue yendo a la baja. Y simplemente para terminar, el incremento en el precio del petróleo, que andaba en los niveles de 70 y tantos dólares el barril y se fue a los $90, bueno, pues da cuenta de la mitad del incremento tan importante que tuvo la inflación nominal en Estados Unidos. Pero bueno, si nos vamos a Europa, vemos que ahí también la inflación sigue siendo tema, que la señora Lagarde, a diferencia de la Reserva Federal, no quiso hacer pausa, incrementó la tasa de interés 1/4 punto. Esa tasa de interés creo que ya está en el 4%, que es el nivel jamás visto que hayamos visto para la eurozona desde que esta existe, ¿no? Sin embargo, también dejó la sensación la propia señora Lagarde que podía ser el último incremento que viéramos cuando menos este año, ¿no? Como que su discurso estuvo un poquito más dovish de lo que podíamos haber esperado. No sé qué opinas, Jorge. Sí, tal cual. Decimos, recordar que la situación en la zona euro es un poco más compleja. Ellos sí están padeciendo datos económicos débiles y están mostrando que se puede rápidamente desacelerar o provocar una recesión en la zona. Pero por otro lado, la inflación sigue estando por arriba que muchos lados del mundo, estando por arriba que Estados Unidos, por supuesto, y tarda más en bajar. Son muy dependientes de los energéticos que tienen mucha volatilidad. Y bueno, por eso es que con mucho cuidado todos los discursos del Banco Central Europeo, los analizamos a fondo todos los analistas, pero Lagarde intenta en su discurso no dar falsas señales de que ya va a aflojar o que va a aumentar de más. Entonces está en una situación endeble, una situación complicada, y bueno, los mercados vamos a ver cómo reacciona hacia adelante. Esto no está lejos de haber terminado, todavía falta muchas cosas por ver hacia adelante. Gracias, Jorge. Oye, lo que para mí fue una sorpresa fue el paquete económico que se presentó el domingo pasado. Creo que es el final de la época de la austeridad presupuestal. El déficit fiscal había venido siendo en promedio del 2.9% y de repente nos dice el gobierno que en el 2024 este déficit puede llegar al 5.4%. Digo, no es que sea algo dramático ni catastrófico, pero sí prende una bola de focos amarillos y rojos. ¿Por qué? Porque es un incremento muy importante y es un déficit muy importante. Yo estoy de acuerdo en que México, en cuanto a su deuda, sigue estando abajo del 50% en relación al tamaño de la economía, pero también la estructura fiscal del país no da para más, ¿no? Tampoco podíamos endeudarnos mucho más con la estructura fiscal que tenemos, donde somos uno de los países de la OECD que paga menos impuestos. Pero sí me llamó la atención ese incremento. También me llamó la atención que toda la perspectiva de los analistas privados nos dice que la economía mexicana va a crecer alrededor del 2.2, 2.3% el año entrante. Y el gobierno dice, no, vamos a crecer entre el 2.5 y el 3.5%. Y es más, dicen, va a ser el 3.4%. A mí eso me da mucho temor, porque si ese crecimiento no se da, tampoco se van a dar los ingresos públicos que tienen programados y no vamos a tener los incrementos previstos ni en ISR ni en IVAs si la economía crece al 3 en lugar del 3.4 o crece al 2.5. De lo que sí estoy seguro es que los 9 billones que se van a gastar, eso sí se van a gastar. Y entonces eso sí puede comprometer las finanzas públicas. Como digo yo,
la deuda total del país nos pone en una posición relativamente cómoda. Sin embargo, este fuerte incremento en el déficit fiscal, en primer lugar, me parece a mí que tiene una estrategia política, mucho que ver con un año electoral, donde el gobierno quiere poner todo la carne en el asador para ganar las elecciones, pero están comprometiendo enormemente a quien se siente en la silla presidencial en el 2025, porque lo van a dejar con las manos totalmente amarradas. Pero bueno, aquí tus comentarios deben ser muy importantes. Gracias, Manuel. Yo coincido completamente contigo. Exactamente eso es lo que está pasando. El gobierno nos acostumbró en su sexenio con cierta estabilidad en las finanzas públicas. Nos demostró que tratando de no generar déficits demasiado importantes, mucho menores a los que nos enseñó el sexenio pasado. La deuda ha aumentado, pero como porcentaje del PIB se ha mantenido en ciertos niveles razonables. El problema aquí no está en que en un año sea mucho más alto y esto te descarrile. No, un año no hace verano, o sea, no necesariamente significa que te descarrile, pero sí se arriesga el gobierno, sí toma ciertos riesgos que no tenía antes, y la percepción del exterior era muy clara. Le gustaba la estabilidad de tus finanzas públicas a pesar de cualquier camino que tuvieras de política interna. Ahora vamos a ver cómo reaccionan las calificadoras a este aumento en la deuda para el último año, este aumento en el déficit, porque efectivamente el gasto adicional que estés incorporando va a ser políticamente difícil corregirlo en los próximos años, y no tiene el programa para aumentar ingresos suficientes para cubrir la parte que estás obligada a gastar. Entonces, bueno, sí pone un riesgo adicional, sí se nota un riesgo país que va a rebotar, y vamos a ver qué efecto tiene esto en el tipo de cambio. De acuerdo, y por último, para cerrar, tampoco me gustó que le sigan metiendo dinero a Petróleos Mexicanos, ¿no? Realmente esa empresa es devoradora de dólares, ¿no? Nos ha costado un potosí, no produce más, es una verdadera desgracia, ¿no? Y creo que ya algunas calificadoras ya se expresaron al respecto, ¿no? Evidentemente, eso es una enorme preocupación para las finanzas públicas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Mi querido Jorge, te doy las gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Gracias, Manuel.